ahora el hijo de los principales acusados en el caso de Anabel Segura e incrimina gravemente a su padre. Buenas noches. Mientras el padre de Anabel sufre un vaído tras oír las atrocidades que tuvo que sufrir su hija. Las comunidades autonómicas estudiarán si el fraude de las gasolineras se reduce a Madrid o se extiende a toda España. La ecuatoriana que abandonó a su hijo en un vertedero quiere ahora recuperar su bebé. El Atlético de Madrid eliminado de la Copa del Rey en el partido jugador. Antena 3, noticias. Pero antes de nada, déjenme contarles una historia realmente curiosa. Un concejal del Ayuntamiento de Las Gavias, Granada, ha dejado el cargo porque quiere dedicarse a la mística y asegura que puede curar. Por cierto, era concejal del PSOE. Antonio Gámez hasta hoy mismo era concejal del Ayuntamiento de Las Gavias, un cargo que ha abandonado después de oír la llamada de Dios. Pues recibí unos mensajes de Jesús y en el que me pedía que me dedicara a la obra de Dios, que podía sanar y podía sanar a los hermanos y ayudarles. Aunque él no se considera un curandero ni cobra por visitar enfermos, asegura que sus manos han devuelto la salud a varias personas. En un mensaje dije, donde tú pongas tu mano será la mía y la de mi Padre Celestial. Y la verdad que la mano sale, cuando está sanando, sale una energía, unos rayos de luz, una luz que Dios la transmite. En la localidad granadina de Las Gavias todo el mundo conoce la historia de Antonio Gámez, aunque desde luego son pocos los que creen que tenga poderes para curar. No me lo creo, ya está, he cortado. ¿Y usted se lo cree? Yo tampoco, yo no lo creo eso. Sí, antes era fontanero y ahora es curandero. Yo dije que ha cambiado la chaqueta, yo quedé. Aquí no tiene luego nadie curado ni nada, que sepa yo. Parece un poco escéptico el pueblo. El hijo del matrimonio acusado en el caso Anabel Segura pintó hoy un retrato durísimo de su padre que maltrataba, según él, a toda la familia. Comparecieron también diversos peritos, testigos y policías. La incógnita sigue siendo si Felisa García fue una cómplice voluntaria o actuó por miedo insuperable a su marido. Durante 20 años ha estado casada Felisa con el hombre que la acusa. Hoy ha declarado el hijo de ambos y ha asegurado que vivían en una dictadura bajo el yugo de un hombre violento que trataba a su madre como si fuera basura. Dice que su madre es incapaz de haber ordenado la muerte de Anabel. En la misma línea ha declarado García Andrade, el psiquiatra forense que ha estudiado el perfil psicológico de Felisa. Entonces ella tiene ese miedo patológico que es el que da lugar a que ella no hubiese hablado nunca. Nunca hubiese hablado porque no se atreve. Porque hay que recordar esa vivencia clave, que es lo que da lugar a todo ese síndrome de estrés, que es una vivencia de muerte. La vivencia de muerte de si hablas te mato. ¿Sigue usted teniendo miedo de su marido? Sí. Hoy ha sido el día de los peritos. Sus informes han perjudicado principalmente a Cándido Ortiz. Dicen que dada la complexión fuerte de la víctima tuvieron que participar al menos 2 personas en su ahorcamiento. Según esto, el Candi habría participado en el asesinato. Coinciden en que entre los 3 acusados no hay ningún loco, que todos son responsables de sus actos y que Emilio Muñoz es un psicópata desalmado y explosivo. En cuanto al hallazgo del cadáver, se ha dicho que hubo una clara intención de que Anabel no pudiera ser identificada. Sus restos quedaron esqueleto en la mitad del tiempo necesario habitualmente, por lo que se sospecha que antes de inhumarla la tuvieron un tiempo al aire libre. Otro dato para el misterio es por qué al cuerpo de Anabel le faltaban huesos en el cuello y en los brazos. El fiscal ha mantenido las peticiones, 26 años para los 2 hombres y 3 para la mujer por encubrimiento. Sin embargo, las acusaciones particulares elevan las penas hasta un total de 108 años. Creen firmemente en que el grado de implicación en el secuestro y asesinato de Anabel es igual en los 3 acusados. Mañana quedará visto para sentencia un juicio breve pero intenso en emociones. Los peritos dieron detalles sobre cómo se había maltratado, viva y muerta, a la muchacha secuestrada. El padre sufrió un mareo, aunque tuvo ánimos para dar gracias por los apoyos recibidos e informar sobre cómo está la familia, naturalmente destrozada. Demasiada tensión. Son ya varias horas viendo al asesino de su hija, a pocos metros. Hoy además en el juicio los forenses han dado detalles precisos de cómo murió Anabel.
José Segura no ha podido más. Ha sido un leve desfallecimiento. Antes, sin embargo, ante los periodistas, habló con entereza. Y ahora lo que esperamos es que, sin rencor ninguno, como he dicho muchas veces, sin ningún tipo de venganza de nada, pero que se cumpla la justicia como corresponde a unos crímenes tan trágicos, tan difíciles de absorber por cualquier padre que tenga algo de sensibilidad. 900 días de angustia hasta que se encontró el cadáver de Anabel, y ahora la angustia de aquel recuerdo. Tanto sufrimiento ha pasado factura. Mi mujer, como ustedes saben, está en tratamiento muy duro, pero sin embargo parece ser que, según ha dicho el psiquiatra, a lo mejor le viene bien. Y yo, si es duro, me aguanto, pero tengo que hacerlo, es mi obligación. Es probable que en una semana todo haya acabado, no para esta familia. La pena durará toda la vida. Son palabras de José Segura. El juicio puede quedar mañana listo para sentencia. En Chiclana ha sido detenido un hombre que, tras una discusión, encerró a la mujer con quien vivía y roció la habitación con gasolina. A la policía le dijo que solo quería quemar unos papeles. Con gasolina, con lo bien que arde el papel. Ocurrió en Chiclana, Cádiz. Un hombre intentó quemar viva a su compañera sentimental. La encerró en el dormitorio y roció la habitación con gasolina. En el intento, José Manuel Fernández, así se llama el agresor, fue a buscar otro bidón para asegurar la fechoría. En ese momento la víctima consiguió avisar a la policía y a los bomberos. Cuando el hombre volvió a casa fue detenido por presuntos malos tratos a su compañera. Su explicación a la policía no tuvo demasiada credibilidad. José Manuel aseguró que lo que pretendía era quemar algunos documentos que se hallaban en el dormitorio. Perplejos, los vecinos de la urbanización nunca sospecharon nada. José Manuel y Pilar parecían una pareja normal. Personalmente conozco a los dos y no puedo decirte que hay contraste entre uno y otro. Por lo menos lo que se ve en la calle. Ya después, si tienen problemas interiores o que han tenido problemas interiores y que se hayan alterado un poco, no sé qué decirte. El presunto agresor pasará a disposición judicial. Hablando de gasolina, el asunto de las gasolineras madrileñas naturalmente no se acalla, al revés, crece. Las demás comunidades quieren saber si el fraude llega a ellas. El asunto huele mal, sobre todo en Madrid, donde se han detectado nuevos casos de fraude. El gobierno autonómico ya ha abierto 6 expedientes sancionadores. El consejero de Economía, Luis Blázquez, tiene la convicción moral de que el fraude existe. 40 inspectores ya están revisando todos y cada uno de los surtidores de las 400 gasolineras de la región madrileña. La inspección durará una semana, más o menos, pero la comprobación no va a ser solo técnica. El presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, ha dado instrucciones para que se investigue la contabilidad de los empresarios sospechosos. El fraude, si se confirma, representaría para cada estación implicada beneficios de hasta 80 o 90 millones de pesetas anuales. Y la cosa no se queda aquí. En el resto de las comunidades autónomas también se han detectado errores en la medición de la gasolina, aunque casi siempre dentro de los límites permitidos por la ley. En Andalucía se han detectado 36 surtidores con defectos de medición. En Galicia, menos del 2% no cumplen con la legislación. El gobierno de Castilla y León ha expedientado 36 estaciones en 1997, 11 más que en las Baleares. Y una honrosa excepción, Cataluña. Su expediente es ejemplar. Número de irregularidades detectadas, 0. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha alabado la buena marcha de la economía española, pero insiste al gobierno Aznar que recorte los gastos y abarate los despidos. Y hoy han sido los ganaderos gallegos quienes se han echado a la carretera con sus tractores exigiendo que aumente la cuota láctea impuesta por la Comunidad Europea. Hubo 18 detenidos, pero a estas horas todos ellos han sido puestos en libertad. La Asociación en Defensa de los Derechos del Niño ha detectado intercambios de pornografía infantil a través de Internet en 40 organismos públicos de distintas comunidades autónomas españolas. Se supone que son funcionarios o trabajadores de las mismas quienes efectúan tal tráfico. Se pide una acción enérgica para cortarlo. Artificial es el título de una exposición que se celebra en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con obras que sorprenden, como un caballo disecado que cuelga del techo y otras figuras a la vez reales y simbólicas.
A la mujer ecuatoriana que abandonó su bebé recién nacido en un vertedero de Totana, Murcia, se la ha despertado el instinto maternal y quiere recuperarlo. Su marido sigue diciendo que no, porque no es suyo. Esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón. María Rosa, la mujer ecuatoriana que abandonó a su hijo recién nacido en un vertedero de Totana, en Murcia, el día de Año Nuevo, quiere ahora recuperar a su hijo. La madre de Manuel Jesús se encuentra en prisión y ha pedido a su abogada que realice todos los trámites necesarios para recuperar a su hijo. El pequeño se encuentra en un centro de acogida a la espera de ser adoptado. Además, el marido de María Rosa, Manuel Jesús, no es el padre del bebé y se niega a darle sus apellidos. Se cree que el niño pueda ser fruto de una violación. Yo siempre y cuando yo me iré a visitarla en la cárcel, ir a verla, pues ciertamente si es violación, pues hombre, todo será perdonado, ¿no? Pero si ella está traicionada, no sé, eso será pensar, hay mucho tiempo para pensar todavía. Manuel Jesús asegura que cuidará de su mujer cuando salga de la cárcel. Cuando salga libre, la casa está aquí. Ella vendrá aquí hasta recuperarse, hasta cuando pueda trabajar, puede estar aquí. La comida tiene. Ya está, eso no pasa nada. Como cualquier ser humano se puede ayudar a cualquiera, ¿no? Y nada más. María Rosa, la mujer ecuatoriana, tiene además otros 3 hijos que la esperan en su país. Con la troika europea ya en Argelia tomando contacto con aquellas autoridades, hoy se registraron 2 nuevos atentados con bomba. Uno en un mercado y otro contra un autobús con 4 muertos y más de 50 heridos. A última hora llegan noticias de un violento enfrentamiento entre fuerzas de seguridad islamistas en el centro de Argelia, habiendo perdido ya la vida 4 terroristas. Así celebran los ortodoxos ucranianos la Epifanía o bautizo de Jesús, metiéndose en las aguas del Dniepr, que por este tiempo están más bien frías. El patriarca de aquella iglesia, eso sí, las había bendecido antes. Los bomberos consiguieron rescatar a un aspirante a suicida que había subido 80 metros en la réplica de la Torre Eiffel que hay en Tokio. Pero antes tuvieron que dialogar con él 4 horas. En Australia es verano y además inusualmente caluroso, lo que obliga a los koalas a buscarse medios para combatir el calor, entre otros el tan humano de comer helados. Ahí lo tienen. Todo preparado en Cuba para recibir mañana al Papa. Incluso los norteamericanos han hecho un gesto retirando las minas que rodean a su base de Guantánamo. El pueblo se dispone a saludar en masa al visitante y Fidel ha ordenado pagar el salario a los que acudan. Pero en Cuba no hay solo católicos. La santería, esa mezcla de ritos negros y cristianos, está muy extendida. Son bautizados católicos y practican la santería. En Cuba casi el 60% de la población reconoce seguir a estos santos, orishas, herencia que los esclavos africanos dejaron en la isla, y lo hacen sin encontrar ninguna contradicción con su fe católica. Sincretizamos los santos nuestros con los santos de la iglesia, y nosotros somos católicos, vamos a la iglesia. La santería reconoce como el cristianismo a un creador supremo del universo, pero cree también que Dios delegó en ciertos espíritus la buena marcha del mundo. Estos espíritus son los orishas, que los cubanos han unido a los santos católicos. Después del triunfo de la revolución castrista, la religión sufrió serias restricciones, pero no la santería. De alguna forma, las autoridades eclesiásticas de la isla cerraron los ojos a ese sincretismo entre santería y religión católica. Los ministros de la iglesia a veces critican un poco esta religión. Me parece pienso que sea por un problema de absolutismo de ellos, pero entiendo que es absurdo porque en definitiva las iglesias están nutridas de santeros. En cualquier caso, los orishas atienden a todo, incluidas las cuestiones materiales, y la grave crisis económica que sufre Cuba ha incrementado el número de creyentes en la santería, en la regla de Oshá. Dos de los grandes comunicadores de nuestra época van a verse mañana en La Habana. Fidel Castro y Juan Pablo II son 2 maestros del espectáculo, de la imagen y de las masas. 2 hombres carismáticos, con ideas radicalmente opuestas.
¿Quién va a imponerse en el duelo que sostendrán durante los próximos días en Cuba? ¿Va Juan Pablo II a introducir en la isla la libertad política al amparo de la libertad religiosa? ¿O va a ser Castro quien convenza a su pueblo de que lo que predica el Papa no es otra cosa que lo que persigue su revolución? ¿Quién va a usar a quién? Esa es la gran incógnita de la visita que no veremos despejada hasta que termine. Lo que sí sabemos es que las circunstancias han dado la vuelta. Hace solo 10 años, Fidel ni siquiera hubiera permitido entrar al Papa. Hoy, aislado y arruinado, le busca. Entonces Juan Pablo II era el ayer y Castro el mañana. Hoy Castro es el pasado y el Papa el futuro. Tanto ha cambiado el mundo en tan poco tiempo. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia en todas partes es la falta de vocaciones. España no es una excepción. Son 4 amigos, 4 compañeros. Antonio José, Álvaro, Marcelino y Miguel Ángel viven en Sevilla y su vida es completamente normal, salvo por un importante detalle. Estos jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 26 años, son seminaristas. Es decir, que el sueño de estos chavales no es otro que meterse a cura. Y yo me dije, digo, bueno, ¿por qué no puedo ser como mi cura, no? Y poco a poco fue ese contacto como el que fue llegando a, no sé, a la pregunta esa, a las dudas de si, bueno, yo serviré para cura. Salimos los sábados por la noche y estamos con nuestros amigos y como todo el mundo, igual que todos los jóvenes. Y creo que lo único que nos diferencia de mucha gente, no de todas, es que damos un paso radical. En total son 65 los jóvenes estudiantes que están aprendiendo una profesión que no está de moda. Viven en el Seminario de Sevilla, el más moderno de España. Como pueden ver, esto no es un convento. Sus habitaciones no son celdas. Estos curas del siglo XXI no dejan de rezar, pero también se dedican a otras cosas, como teclear el ordenador o jugar una partida de ping-pong. Son gente normal, pero su decisión de ser curas conlleva renuncias muy importantes. Quizá por eso la vida del sacerdote no atrae a casi nadie en la actualidad. Hombre, sí, la verdad es que lo sopesé al principio, ¿no? Porque digo, bueno, y a mí con lo que me gustan las mujeres, y digo, ¿yo cómo voy a poderme meter allí con que un requisito importante es que no se tenga mujer, ¿no? Pero vas descubriendo que a la hora de la verdad el celibato no es lo más difícil. La entrega total a los demás que supone la vocación religiosa es un camino duro, tan largo y duro como el que lleva recorrido este sacerdote, uno de los más viejos de Andalucía. José Álvarez, desde hace más de 40 años, es el párroco de la iglesia de San Bernardo, en Sevilla. Don José tiene 86 años y cuando solo contaba 12 ingresó en el seminario. Eran otros tiempos. En aquella época era habitual que hijos de familias humildes, en ambientes rurales, se decidieran por la enseñanza o por el sacerdocio, o meterse a maestro o meterse a cura. Estos son sacerdotes ordenados en Sevilla por el Papa Juan Pablo en su última visita a Andalucía, en el año 93. Uno de ellos es este hombre, Manuel Soria, un cura moderno de 36 años al frente de la parroquia del Mayor Dolor, también en Sevilla. Don Manuel piensa que la crisis de vocaciones se debe sobre todo a la falta de ideales de los jóvenes. El sacerdocio es un compromiso y hoy en día pues el compromiso está muy lejano de la vida de los jóvenes. Actualmente mueren más curas de los que son ordenados cada año. La situación para la Iglesia es todavía de crisis. Tanto es así que hasta el mismísimo arzobispo de Sevilla ha tenido que hacer un llamamiento a jóvenes que puedan sentir una vocación religiosa. Los deportes. Aunque ganó por 2-1 al Zaragoza, el Golaveras eliminó al Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Otro grande que cae. El Atlético de Madrid, a pesar de haber ganado por 2-1 al Zaragoza, no ha podido superar los 2 tantos de desventaja que traía de la Romareda y ha quedado eliminado de la Copa del Rey. El conjunto maño empezó mandando en el partido y a los 7 minutos de juego Jordi, de un soberbio cabezazo, estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero Jaro desvió el balón a córner. El Atlético jugaba contrarreloj y eso hacía que se precipitara. Pero el que no se precipitó fue Kiko, que en el minuto 22 lanzó un tremendo disparo que golpeó el travesaño. El conjunto de Antís se fue asentando en el terreno y en el minuto 29 Juninho marcaba el primer gol de los colchoneros al no poder atajar Juanmi un disparo de Kiko. El Atlético siguió atacando y solo 8 minutos después, impresionante volea de Kiko que supera a Juanmi y entra en la portería. 2-0, eliminatoria empatada. En la segunda mitad, acoso constante del equipo de Antic a la puerta maña. José Mari en el minuto 23 pudo haber logrado el tercer gol, pero su disparo fue rechazado por Juanmi.
Cuando todo el mundo pensaba ya en la prórroga, José Ignacio en el minuto 40, a pase del Toro Acuña, lograba el gol que daba al conjunto de Luis Costa el pase a los cuartos de final. Lo único que te puedo decir es que se te queda la cara de imbécil cuando verdaderamente has igualado la eliminatoria en el primer tiempo y yo creía que el asunto estaba fácil y que lo íbamos a resolver bien. Pues si a mí me dicen en la película cómo lo hubiera soñado, no me importa pensar que hubiera sido así. Si hubiera sido un 3-0 y darles en el último minuto el 3-1 también, porque lo que cuenta es pasar. Nadie se va a acordar de lo que ocurre. Nosotros estaremos el viernes en el sorteo y ellos no. El Barcelona todavía no se ha repuesto del shock que le produjo su derrota de ayer ante el Valencia. La resaca es intensa. Luis Van Gaal se ha reunido hoy con todos los jugadores azulgrana para analizar la debacle de anoche. El técnico holandés ha culpado a sus discípulos de la derrota y les ha explicado que son ellos los que fallan. Querer sacar de las victorias su propio honor y las derrotas nosotros no creo que sea lo que pasa en el fútbol, ¿no? No, sí, también lo pasamos mal nosotros. Cuando se pierde no lo pasamos bien. Eso te aseguro que no nos reímos ni nada. Estamos más jodidos que nosotros, no puede estar nadie cuando se pierde. Pero es de entender también que podemos tropezar, como tropiezan todos los equipos, pero que bueno, también entiendo la actitud del público, que cuando se pierden los partidos, pues bueno, que nos piten. Mientras los jugadores empiezan a discrepar con su técnico, aunque no lo hagan públicamente, los socios sí se movilizan abiertamente. Y este señor, después de 40 años de ser socio de Barcelona, no tiene que venir una persona y decirnos que somos ignorantes y unos resentidos. Queremos que públicamente la Junta Directiva le haga entender a este señor lo que es el pueblo catalán y nada más. Mientras hoy se ha conocido el alcance de la lesión de Pep Guardiola, el centrocampista catalán sufre una rotura de fibras en su pierna izquierda que le mantendrá apartado del equipo alrededor de 3 semanas. ¿Quién